¿Nos ha dado la ciencia la capacidad definitiva? ¿Convertimos la vida humana en una simple mercancía? La respuesta es no. ¿Para engañar a la muerte? Simplemente intento aferrarme a la vida de la manera más frágil y más difícil de alcanzar. La clonación, su potencial parece ilimitado. Cada año que se retrasa esta tecnología supone un coste muy elevado en sufrimiento humano. ¿Pero es tan peligrosa que tenemos que detenerla? La ciencia ficción se ha convertido en realidad. Creo que hay que ponerle freno. La carrera por la clonación humana. Estamos observando un milagro de la naturaleza, el momento en que un espermatozoide humano fertiliza un óvulo. Esta unión combina la información genética de un macho y una hembra, dando como resultado un hijo que fusionará ambas herencias genéticas. Antes era un acontecimiento que solo podíamos observar, pero ahora la ciencia es capaz de emularlo. Este es un óvulo animal que está siendo sometido a un procedimiento conocido como clonación. No es necesario ningún espermatozoide ni se produce fertilización. Solo es necesaria una micropipeta que transfiere al óvulo el material genético de otro animal. De aquí nacerá un descendiente clonado, prácticamente idéntico a ese segundo animal. Ahora que la posibilidad de clonar es una realidad y además se está explorando, se ha desatado en todo el mundo una gran controversia. Una controversia alimentada por la ambición, la confusión y los malos entendidos. Sharon Begley, redactora de la revista Newsweek, lo explica así. Siempre que esas tres palabras mágicas, humano, embrión y clonación, aparecen en un mismo titular, la gente se pone histérica. Eso fue lo que ocurrió en noviembre de 2001 cuando una empresa de biotecnología de Massachusetts, llamada Advanced Cell Technology, o ACT, anunció que había clonado con éxito el primer embrión humano. A Ronald Green, catedrático de la Universidad de Dartmouth y exasesor del gobierno de los Estados Unidos en el tema de la investigación sobre embriones, no le sorprendió en absoluto esta reacción. Solo con mencionar la palabra clonación, la gente se asusta. Es así de sencillo. Les vienen a la cabeza 100 años de películas y novelas, de horrores como Frankenstein o Un mundo feliz. Se imaginan a cientos de criaturas idénticas. O como en la película Los niños del Brasil de 1978, sobre la clonación de Adolf Hitler, ven la culminación inquietante de sus delirios eugenésicos. Hitler for the right future. A Hitler tailor-made for the 1980s, 90s, 2000. Pero dejando a un lado las imágenes de dictadores maníacos, sigue habiendo personas que sienten que la clonación es contraria a sus creencias más profundas. La idea de lo sagrado de la vida, valores humanos sencillos, sistemas éticos que pueden tener o no unas bases religiosas, consideran que la vida es sagrada y hay mucha gente que se toma muy en serio la idea de que las personas no deberíamos jugar con todo eso. La clonación humana ya se produce de forma natural en los gemelos, pero la idea de que los científicos pudieran hacer lo mismo parecía una fantasía. Pero parecía algo muy lejano, hasta que de repente apareció Dolly. Dolly es la oveja que fue clonada por un equipo de investigación escocés en 1996. Su nacimiento hizo añicos las convicciones científicas existentes, que mantenían que era imposible utilizar células adultas para clonar a un mamífero, especialmente un ser humano. Lo que demostró Dolly fue que eso no era cierto, que todas las células de mi cuerpo son susceptibles de ser llevadas de nuevo a un estado infantil. Se pueden producir tejidos nuevos, un nuevo yo. Dolly también puso en marcha una carrera mundial por ver quién lograba ser el primero en clonar a un ser humano. La doctora Brigitte Boisselier es una de las participantes. Sí, es gracioso hasta qué punto una oveja puede cambiarte la vida. La doctora Boisselier dirige una compañía llamada Clonet, creada en 1997 con el objetivo de clonar a un ser humano. Antes de que saliera a la luz la noticia de que ACT había clonado un embrión humano, la doctora ya había dicho a Investigative Reports que ella había clonado un embrión humano. Esto es un embrión y es el resultado de una transferencia de núcleo y varias divisiones. Es un embrión. A pesar de sus afirmaciones, su trabajo no ha sido verificado por ningún organismo independiente. El proceso de clonación, que técnicamente se conoce como transferencia de núcleos de células somáticas, es bastante sencillo.
comienza con un óvulo donado no fertilizado que contiene el ADN de la madre. El material genético se extrae del núcleo del óvulo y se sustituye por ADN de la célula que se quiere clonar. Un impulso eléctrico y un baño químico hacen que el óvulo se comporte como si hubiera sido fertilizado, lo que significa que se divide y crece de forma normal. En la clonación reproductiva humana, el embrión clonado se implantaría en el útero de una mujer, dando lugar a un niño que en un 99% sería genéticamente idéntico al donante. La doctora Boisselier considera que la clonación reproductiva es un tratamiento de fertilidad y le sorprende que levante tanta hostilidad. Es una ciencia que sirve para crear un bebé. No es una bomba, no es un monstruo. Estamos hablando de dar un hijo a los padres que desean tener un hijo mediante esta tecnología. Personas como Liz Catalan, de 40 años, no puede tener hijos, pero su casa es como un paraíso para las hijas de su mejor amiga. Tener a las niñas por aquí hace que tengan más ganas de ser madre. Me gusta tenerlas siempre por aquí, para enseñarles a cocinar, a hacer tartas, a hacer cosas, distintas cosas que yo sé hacer. Tras 5 años intentando quedarse embarazada, sin conseguirlo, por fin averiguó por qué. Cuando empecé a acudir a especialistas en fertilidad, me dijeron que lo que yo tenía es lo que llaman una insuficiencia ovárica prematura. Los Catalan son como otros 2 millones de parejas infértiles que hay en los Estados Unidos. Aunque la adopción o la acogida podría ser una solución, Liz dice que esas opciones no la satisfacen. Como mujer, tengo el instinto maternal que tienen todas las mujeres, y tener tu propio hijo genéticamente es muy importante. Por eso empecé a investigar sobre la infertilidad, y una de las cosas que encontré fue la clonación. Mediante la clonación reproductiva, Liz podría transmitir su ADN o el de su marido a un óvulo que posteriormente le sería implantado en el útero. Así podría dar a luz. Aunque la clonación reproductiva podría ayudar a Liz, sus críticos argumentan que se plantean muchos problemas éticos y morales, como la creación de niños de diseño. Lori Andrews es una especialista en temas legales relacionados con la fertilidad que piensa que la clonación causará problemas. Yo soy de Chicago. Todo el mundo quiere clonar a Michael Jordan, pero ¿qué sería de ese niño si se rompe la rodilla a los 10 años? ¿Se consideraría a sí mismo un inútil, un fracaso? Para los medios de comunicación, la clonación implica la difícil labor de separar la realidad de la ficción, la verdad de las exageraciones, y los científicos tampoco ayudan mucho. En agosto de 2001, la reunión de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos contó con la asistencia de varios defensores de la clonación, entre ellos el doctor italiano Severino Antinori y su colega estadounidense el doctor Panagiotis Savos. Fueron duramente atacados por otros colegas. This is an almost close your questions before you continue to the next one because I'm not going to allow you to lecture to me. Let me finish. You probably don't realize how difficult these experiments are. A pesar de las objeciones de sus colegas, Antinori y Savos siguen intentando alcanzar su objetivo de clonar a un ser humano. Para Antinori sería la culminación de una carrera dedicada a la medicina reproductiva en la que ya ha ayudado a una abuela de 62 años a tener un hijo. Antinori y Savos aseguran que pronto nacerá el primer bebé clonado. Para muchos científicos es demasiado pronto, porque es muy peligroso. Dicen que antes es necesario investigar más con animales. ¿Por qué tenemos que esperar? Lo único que nos hará avanzar será la implantación y el embarazo. Boisselier ha sido especialmente criticada a causa de su religión. Es israeliana, seguidora de una religión con base en Montreal que cree que los seres humanos son clones de unos extraterrestres hiperinteligentes. Los raelianos se comportaron de forma irresponsable, alimentaron esos miedos y esas aprensiones. No creo que el que yo crea en los ovnis haga que mi trabajo sea menos exacto. Deberían darse cuenta de que si me equivoco, si creo un bebé con defectos, haría daño a todos los que me rodean. ¿De verdad piensan que es eso lo que quiero? Los científicos de las corrientes mayoritarias tienden a rechazar y a criticar a los que no están en esa especie de fraternidad. Creo que eso es peligroso porque en la historia de la ciencia hemos visto una y otra vez cómo los avances los conseguían los que estaban fuera de lo establecido. Las personas que no estaban limitadas, por así decir, por la idea de lo que es posible conseguir mediante la ciencia.
Cuando la FDA, la Agencia Estadounidense del Medicamento, solicitó información sobre las investigaciones de la doctora Boisselier, esta perdió sus apoyos económicos y cerró su laboratorio de Virginia Occidental. Pero decidida a lograr su objetivo, se ha trasladado fuera de los Estados Unidos. Nunca conseguirán detener a esa gente. Y yo soy uno de ellos. Si bien la carrera por clonar el primer ser humano ha sido la gran preocupación de los medios de comunicación y de la opinión pública, existe también otra clase de clonación, llamada clonación terapéutica, cuyo objetivo es producir medicamentos y curas, no niños. Y quienes investigan en este campo poco conocido dicen que podría salvar millones de vidas. A pesar de lo que pueda parecer, para la clonación no hace falta usar grandes dispositivos tecnológicos. Hace falta un óvulo, al que científicamente se conoce como ovocito, y una célula donante. Además de este aparato, una máquina de $250.000 llamada micromanipulador. Para manejarlo bien son necesarios entre 3 y 6 meses de práctica, según el Dr. Bob Lanza, de Advanced Cell Technology. Un técnico, en una tarde, puede reconstruir varios cientos de ovocitos. A sus 45 años, Lanza es un experto mundial en clonación. Lideraba el equipo que produjo el primer embrión humano clonado confirmado en octubre de 2001. Es además el autor de 14 libros y ha sido nominado para un premio MacArthur Genius. Hay mucha gente que tiene miedo de que vayamos a hacer copias idénticas de otras personas, y por eso esta tecnología los pone muy nerviosos. Pero Lanza no participa en la carrera por producir seres humanos clonados. Su principal interés es la clonación terapéutica para salvar vidas. 3.000 estadounidenses mueren cada día a causa de enfermedades que en el futuro podrían ser tratadas mediante esta tecnología. No es una cuestión académica, es una tragedia completamente real. Cuando nació, Bob Lanza no parecía predestinado a ser un revolucionario de la ciencia. Nació en un barrio pobre de Boston y fue un niño que no encajaba entre los demás. Fue el primer miembro de su familia en terminar el instituto. La persona que cambió su vida fue su profesora de ciencias del instituto, Barbara O'Donnell. Recuerda que Lanza ya era un alumno prometedor a los 12 años, cuando le propuso realizar un ambicioso experimento genético. Pollos. Decía que se podían conseguir pollos pigmentados a partir de pollos albinos si se les inoculaba el ADN a tiempo. Lanza decidió ir a pedir ayuda a la Facultad de Medicina de Harvard. Esperé junto a un contenedor y vi a un hombre bajito con un pantalón militar y un manojo de llaves. Y claro, yo pensé que era el conserje. Ese conserje resultó ser un prestigioso neurobiólogo que ayudó a Lanza de 12 años a llevar adelante su experimento genético. ¿Y le salió bien? No podía creerlo cuando apareció con esos pollitos pigmentados nacidos de los huevos blancos. Fue el comienzo de una carrera llena de éxitos. Al terminar sus estudios de medicina, el joven y brillante investigador fue pupilo de, entre otros, el pionero de los trasplantes de corazón, Christian Barnard. Su trabajo sobre la clonación comenzó en 1998 y desde entonces ha estado escribiendo un libro sobre el tema. La clonación terapéutica y la reproductiva comienzan de la misma forma. El científico extrae el ADN de un óvulo, lo reemplaza con ADN de un donante y deja que el embrión se divida. Pero a diferencia de un embrión destinado a la reproducción, que más adelante nacerá, un embrión terapéutico es destruido a los 6 días. Cuando las células embrionarias o células madre se extraen para su utilización médica. Por ejemplo, cogemos una célula de la piel y si tienes un accidente y pierdes un riñón, podríamos usar esta tecnología para crear un riñón nuevo. O si necesitases un corazón, también podríamos hacerlo. Los órganos para autotrasplantes ya se están produciendo en lugares como el Hospital Pediátrico de Boston. Allí, órganos como vejigas o hígados humanos se crean a partir de tejidos biosintéticos no clonados. El doctor Tony Atala es el cirujano pediatra que supervisa todo esto. Se parece a hacer una tarta de varias capas. Se cogen las células, se colocan en el molde y después en la incubadora. Haces eso varias veces hasta que al final tienes el tejido listo para implantar. Pero crear un nuevo órgano y trasplantarlo no es garantía de que el cuerpo lo acepte. El rechazo es uno de los principales obstáculos en los trasplantes de órganos y tejidos, un obstáculo que la clonación terapéutica podría superar. Lo único que hace la clonación terapéutica es producir células genéticamente compatibles para los pacientes, de forma que el paciente no rechace esa terapia.
Simplemente con eso la clonación podría ser la clave para conseguir muchos avances científicos. Pero muchas de las personas que critican la clonación, incluso aquellas que comprenden la diferencia entre la clonación para crear una persona y la clonación terapéutica, ven problemas serios en el proceso. Estas tecnologías suponen la creación de una entidad, de un embrión que podría ser implantado y convertirse en un niño. Ahí es donde está el problema. Según todos los estándares éticos, si tienes una masa celular de menos de 100 células, digamos, eso no es un embrión. Si un embrión humano de 6 células es o no una vida humana, no es una cuestión a la que la ciencia pueda responder. Depende de los sistemas de valores de cada uno y, por lo tanto, creo que vamos a ver a mucha gente discutiendo sin llegar a una solución. Para el exmarine Craig Casella, la clonación no es un debate científico teórico, es un asunto personal. Yo tenía un ritmo de vida muy activo. Hacía mucho deporte. Y todavía lo sigo haciendo, solo que ahora las cosas son un poco diferentes. La diferencia es que ahora hace deporte desde su silla de ruedas. Un accidente de moto lo dejó paralizado de cintura para abajo. Tengo una lesión T10, una lesión torácica. Ahora mismo le estoy ordenando a mi pie que se mueva, pero no se mueve porque no le llega el mensaje. Craig ha aprendido a adaptarse a su situación. Dice que no está esperando una cura mágica, pero tiene esperanza. Quiero poder caminar por la playa, quiero jugar al fútbol, quiero jugar al béisbol, quiero volver a hacer todo eso. Bob Lanza también quiere eso para Craig. Cree que la clonación terapéutica solucionará algún día muchos tipos de problemas médicos, desde la diabetes al Parkinson, e incluso lesiones de la médula espinal como la de Casella. Pero antes, la capacidad curativa de la clonación tiene que ser demostrada. Para dar un paso hacia ese objetivo, Lanza ha puesto en marcha un experimento para comprobar si mediante la clonación es capaz de fortalecer el sistema inmunológico debilitado de una vaca anciana. Si esto funciona, significará que ya tenemos la posibilidad de curar o tratar por lo menos más de 40 enfermedades autoinmunes que afectan al ser humano. Obviamente, hay mucho trabajo que hacer en muy poco tiempo. En 36 horas, para ser exactos. Ese es el tiempo que tienen para extraer y comprobar células de hígado recién clonadas, vitales para el sistema inmunológico, e inyectarlas en la vaca enferma. A las 7:45 de la mañana del jueves, el experimento ya tiene 3 horas. Las células clonadas llegan al aeropuerto de Westchester de Nueva York. Un mensajero las lleva a toda prisa al Sloan Kettering Cancer Center, donde le espera el Dr. Malcolm Moore, uno de los mayores expertos mundiales en células sanguíneas. Su trabajo consistirá en comprobar las células para averiguar si la clonación ha salido bien y prepararlas para ser inyectadas en la vaca. Estamos en un terreno totalmente nuevo. Tenemos que demostrar el principio de que podemos extraer el material genético de un individuo de cualquier edad y con cualquier enfermedad, y que a través de ese material genético podemos generar células madre. Son esas células las que repararán y reconstruirán el sistema inmunológico de la vaca. Los análisis del Dr. Moore estarán listos dentro de unas 10 horas, pero hay una complicación. Esperaban recibir 3 grupos de células, pero solo se enviaron 2 y solo uno está en buenas condiciones. En el camino vamos a encontrar dificultades que podrían ponernos lo más difícil. No lo sabemos, pero la ciencia es así. A las 3, las células están listas para continuar su viaje, esta vez en avión, hasta el Dr. Ray Sweeney, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Pensilvania. El Dr. Moore enviará sus resultados al equipo por correo electrónico. A las 4, las células ya están a bordo del avión. Llegaron en avión privado al aeródromo, así que fui personalmente a recogerlas y las traje al laboratorio. Las metí en el refrigerador y las dejé ahí toda la noche. A las 9 de la mañana del miércoles, Ray Sweeney va a ver a su paciente, la vaca enferma. Antes de empezar a inoculárselas, medimos su temperatura, el ritmo cardíaco, para tener unos datos fisiológicos básicos y poder asegurarnos después de que no sufre ninguna reacción a la inyección.
El correo electrónico del Dr. Moore trae buenas noticias. La clonación ha tenido éxito. A las 11 de la mañana, unas 31 horas después del comienzo del experimento, ha llegado el momento. Ray Sweeney inyecta las células clonadas sanas en la vaca número 33. Hay mucho en juego, mucho dinero que se ha invertido en la investigación y también mucho en juego, científicamente hablando, las ventajas potenciales que obtendríamos si la investigación sale bien. Pasarán 12 semanas antes de que el equipo pueda saber si el sistema inmunológico de la vaca 33 se ha rejuvenecido. Si todo sale bien, podría convertirse en una de las madres de la tecnología de la clonación terapéutica. Hemos visto la evolución desde la hipótesis hasta el tubo de ensayo y hasta las pruebas con animales. Y si todo va bien en estas fases, se llega a un momento en el que podemos acudir a la FDA y decirles, queremos hacer un ensayo clínico. La reconstrucción del sistema inmunológico de la vaca 33 no llevaría directamente a la reparación de la columna de Craig. Sin embargo, el éxito del experimento sería un gran paso hacia el desarrollo de terapias que algún día podrían curar muchas enfermedades y lesiones, incluyendo la suya. Mientras tanto, quienes se oponen a la clonación se preparan para detenerla. Para conocer el futuro de la clonación y sus aplicaciones médicas, nos vamos a Silicon Valley, a hablar con Tono Karma. Es el director general de Geron Corporation, que quiere abordar la cuestión a gran escala. No estamos intentando curar una enfermedad. Intentamos cambiar la manera en que se practica la medicina. Lo que intentamos es crear un nuevo paradigma, algo que nunca se podrá conseguir con una pastilla, y que sin embargo podemos conseguir con la misma estructura de costes que los medicamentos. Mientras los científicos trabajan para llevar la clonación de la teoría a la práctica, los ejecutivos como Karma trabajan para hacerla económicamente viable. Los avances científicos no pasan del laboratorio a la vida real a menos que alguien vaya a ganar dinero con ellos. Y si no hay una industria o unas cuantas compañías detrás, la cosa no va a hacerse realidad. Karma dice que muchos malinterpretan la necesidad de que la ciencia y los negocios avancen juntos. La palabra comercializar para muchos puede significar enormes ganancias, pero lo que significa en realidad es la capacidad para llevar algo hasta la sociedad. Sin ella, los inventos tienen poco valor más allá de alimentar el ego del inventor. Respaldado por $150 millones de sus inversores, Karma pretende conseguir grandes beneficios. Su plan es conseguirlo mediante medicamentos y una combinación de terapia con células madre, telomerasa, un gen que regula el envejecimiento, y la clonación. Según Karma, ahí está el futuro. Habrá una revolución. La mayor parte de los fármacos van dirigidos a solo 500 objetivos moleculares del cuerpo. La revolución genómica promete proporcionarnos 5, 10, incluso 15.000 nuevos objetivos para la investigación farmacológica. Parte de la estrategia de Karma consiste en garantizar derechos de patente sobre el trabajo de investigadores de todo el mundo. Geron es propietaria de los derechos de la tecnología que creó a Dolly, la oveja clonada. Pero los derechos de propiedad sobre patentes clave preocupan a algunas personas. Ahora mismo, la ciencia básica es propiedad de entes empresariales. Y otros científicos no pueden ni siquiera pensar en estos asuntos. Es como si alguien patentase el alfabeto y nos cobrase por hablar o escribir. Esos derechos ya han metido a Geron en al menos una dura batalla por el control de la propiedad intelectual. Es otra de las cuestiones que complican el camino de la clonación. Las células vivas serán las píldoras del mañana. Nadie cuestiona el derecho a patentar una píldora y por extensión pensamos que no se debería cuestionar el derecho a patentar una célula. Geron y otras empresas encuentran oposición en distintos frentes, por ejemplo en el religioso. El reverendo Patrick Mahoney representa a aquellos que creen que sencillamente hay que detener la clonación. Podemos hablar todo lo que quieras de ciencia. Podemos hablar de tecnología. Pero al final, al quitar todo lo que sobra, el debate se reduce a esto. ¿Crees que se trata de una vida humana? ¿Que esa vida tiene un alma y merece que se la proteja? Cristiano evangélico y antiguo portavoz del grupo Provida Operation Rescue, el reverendo Mahoney lleva años advirtiendo sobre los peligros de la clonación.
Bajo su punto de vista, los avances médicos que prometen científicos como Karma y Lanza tendrían un coste demasiado alto. Se trata de canibalismo médico. No podemos crear una vida para que otra se beneficie de ella, y es exactamente lo que está ocurriendo. Creamos o no en que después de la concepción ya existe la persona, se están creando vidas humanas. ¿Creamos una vida humana para salvar otra? La respuesta a esa pregunta es no. Del lado de Mahoney se posiciona un heterogéneo grupo de activistas, casi una alianza profana. La clonación ha sido un objetivo común para muchos activistas que hace algunos años ni siquiera habrían querido estar juntos en la misma habitación. Hay desde activistas por los derechos de la mujer, ecologistas, por supuesto muchas religiones, la Iglesia, y han encontrado algo en común. En muchos casos es solo su indignación. Con una postura desafiante a favor de la clonación tenemos a Randolph Wicker, un vendedor de lámparas Art Deco de Manhattan. Yo creo que tengo el derecho a reproducirme de la manera que prefiera y tengo derecho a que mi genotipo viva otra vida si para mí es importante. El propio Wicker se ha convertido en un centro de información sobre la clonación. Dirige su Frente Unido por los Derechos de la Clonación desde un ordenador de su tienda de Greenwich Village. Ha recibido miles de consultas sobre la clonación, muchas de ellas llamadas desesperadas de parejas estériles. Otras demuestran por qué la clonación sigue siendo un asunto tan confuso para la mayoría de los estadounidenses. En general son muy frívolos. Se preguntan dónde está ocurriendo, como si hubiera un laboratorio secreto y yo fuera a llevarlos hasta allí. Y allí se fueran a encontrar con un bebé concebido mediante clonación. El compromiso de Wicker a favor de la clonación es tan fuerte como el de Patrick Mahoney en su contra. Solo porque alguien tenga una visión de la vida embriocéntrica y le parezca la correcta, bueno, si no quieren hacerlo, que protejan a todos los embriones que quieran. Pero no tienen derecho a decirme que no puedo buscar un tratamiento médico si quiero hacer que mi vida sea mejor o más larga. Wicker viaja por todo el país defendiendo la causa de la clonación para mantener a raya a las fuerzas anticlonación. No ha habido un debate público e informado sobre este tema. Todo parece reducirse a 8 segundos de frases y una vuelta y más frases y al final todo este conflicto de ideas termina tan enmarañado que la gente no es capaz de pensar sobre el tema de forma razonada. En el debate sobre la clonación se produce una intersección entre ciencia, religión, política y gobierno. 4 ingredientes que cuando se mezclan producen un brebaje muy tóxico. Cuando ese brebaje llegue a la ebullición en el Congreso terminarán todas las discusiones y se decidirá quiénes ganan y quiénes pierden en este debate. En la capital de los Estados Unidos no hay laboratorios, pero aquí es donde se decidirá el futuro de la clonación, o si los críticos consiguen sus objetivos, su desaparición. Esta tecnología avanza muy rápido. Hay que decir ya mismo dónde está el límite. El Congreso de los Estados Unidos intentó fijar ese límite en el verano de 2001, cuando estudió un proyecto de ley para prohibir la clonación. This exploitive, unholy technique is no better than medical strip mining. We live in a democracy, not a theocracy. Human cloning is ethically and morally offensive and contradicts virtually everything America stands for. In my 9 years in this chamber, this is the least informed collectively the 435 members of this body have ever been. El debate llevó a la aprobación por abrumadora mayoría de una posición de ley prohibiendo todo tipo de clonación. Prohíbe cualquier clonación de seres humanos, la importación de embriones clonados o cualquier producto derivado. Quienes incumplan dicha ley se enfrentarán a 10 años de cárcel y a una multa de $1 millón. El congresista Peter Deutsch opina que el debate en la Cámara estuvo distorsionado por las tradicionales posturas sobre el aborto y la investigación con células madre. No se debatió sobre clonación en realidad. Y políticamente lo que estaba pasando es que había algunos miembros del Congreso que apoyaban de forma activa la investigación con células madre y que anteriormente habían sido activistas pro vida. A estas personas, la ley que estábamos debatiendo les dio cobertura política. Los políticos actúan para la galería, tienen sus distritos electorales y normalmente tienen su postura sobre la cuestión del derecho a la vida, y eso se traslada a sus ideas sobre la clonación. Para convertirse en ley, la proposición del Congreso debe ser aprobada por el Senado. Deutsch espera que allí se produzca un debate más centrado que lleve a la derrota de la propuesta. El Senado es como una especie de segunda parada para el Congreso que a veces actúa de forma irresponsable. Mientras los grupos a favor y en contra se preparan para el debate en el Senado, la batalla está llegando a un punto crítico. El senador por Kansas, Sam Brownback, dice que allí es donde tiene que celebrarse el debate.
Por eso siempre vuelvo a la noción de moratoria. Opino que antes de que la humanidad se atreva con esto es necesario pararse un momento y plantearse un par de cuestiones fundamentales. ¿El embrión humano tiene alguna importancia moral? ¿Es una persona o es una mercancía? Brownback se está organizando para conseguir que la proposición de ley sea aprobada. Esta es una reunión del Consejo de Bioética, en la que se discute el complicado asunto de la clonación, a la que el presidente Bush ha dicho que se opone en todos los casos. Pero ni siquiera una prohibición del Congreso conseguirá detener la clonación. Si al final sucediera y el Congreso prohibiera la clonación, sería de algún modo irrelevante porque no va a ser prohibida en el resto del mundo y las investigaciones más prometedoras continuarán en Gran Bretaña o en Irlanda o en Israel. La razón por la que la clonación terapéutica seguirá adelante aquí en Israel es que el debate tomó un rumbo muy diferente al que siguió en los Estados Unidos, aunque comenzó de una manera similar. La primera reacción a Dolly fue de miedo, histeria e indignación. Este titular de 1997 dice: «Hoy ovejas, mañana humanos». Gali Ben-Or era abogada del Ministerio de Justicia israelí cuando se conoció la existencia de Dolly. Recuerda la ansiedad que se extendió por la Knesset, el Parlamento israelí. Al principio se recibió con mucho miedo y en solo unos pocos días ya teníamos 3 proyectos de ley en el Parlamento con los que se quería prohibir cualquier tipo de clonación. El proyecto que se convertiría en ley había sido redactado por el exdiputado Hagai Meron. Proponía prohibiciones similares a las que había aprobado la Cámara de Representantes estadounidense. Hagai Meron dijo que no quería miles de Hitlers, ni tampoco miles de Claudia Schiffers. La reacción de los científicos ante la ley no hizo que Meron cambiara de opinión. Empezaron a aparecer editoriales en los que se decía que no sabía lo que hacía. Los científicos fueron a la Knesset y dijeron: ¿qué estáis haciendo? No podéis legislar en el ámbito de la ciencia. Y Hagai Meron respondió: sí, puedo legislar sobre lo que quiera, es mi trabajo, tengo ese poder y esa autoridad. Igual que en los Estados Unidos, el debate sobre la clonación se mezcló con ciencia y política. Y además estaba la perspectiva religiosa. El rabino Mordecai Halperin es ginecólogo y asesor de la Academia de Ciencias israelí en cuestiones de bioética. Su trabajo consistía en investigar de qué modo se podría aplicar la ley judía tradicional a la clonación. ¿Cómo encontrar respuestas a los problemas actuales en el Talmud? En la literatura judía estamos acostumbrados a aprender los principios. Cuando conoces los principios, puedes deducir sus implicaciones para la vida moderna. El debate se centró en la definición de embrión. Desde el punto de vista judío, el embrión es único. Es una entidad individual, pero no tiene derechos humanos hasta el nacimiento. Halperin no encontró en el texto ni una prohibición ni una aprobación claras. Recomendó una prohibición total de la reproducción reproductiva y una aprobación con reservas de la clonación terapéutica. A pesar de la aprobación religiosa, Ben-Or temía que la ley para prohibir la clonación fuera aprobada de forma precipitada, con errores que después sería más difícil corregir. Los debates en el Parlamento fueron muy acalorados y pensé que teníamos que romper el hielo. Con la esperanza de conseguir un compromiso, Ben-Or organizó una reunión entre Meron y los principales científicos del centro de investigación médica más importante de Jerusalén. Me miraron a los ojos y vi que en los suyos había lágrimas. ¿Qué nos estás haciendo? ¿Qué vas a hacer con la salud de la gente? Así que en ese momento decidí tomármelo con calma. Durante 3 horas, Ben-Or fue moderando la reunión. Estuvimos en la sala hasta que salió la fumata blanca y llegamos a un acuerdo. No elegimos papa, pero conseguimos un borrador para la ley. La ley que prohíbe la clonación reproductiva permite la clonación terapéutica, con la aprobación del Ministerio de Sanidad. La ley fue revisada en 2004 para prohibir la manipulación genética de las células reproductivas.
La solución al debate sobre la clonación humana que se alcanzó en Israel está fuera del alcance de los Estados Unidos. Y es así porque aquí tenemos tantos grupos religiosos diferentes y de posturas éticas diferentes que probablemente no hay muchas posibilidades de que se llegue a un acuerdo. Pero ¿qué ocurriría si la clonación pudiera producirse de tal forma que se pusiera solución a las críticas de sus detractores? Algunos científicos piensan que el futuro puede traernos eso, un futuro tan novedoso como el nacimiento de Dolly. Cuando Bob Lanza, de Advanced Cell Technology, quiere huir de la controversia que rodea a la clonación, se va a casa, con su colección de dinosaurios. Pero ni siquiera aquí puede evadir las preguntas acerca de sus intenciones. Creo que la gente tiene miedo de Parque Jurásico, de que nos dediquemos a resucitar a animales extintos, y sencillamente no es así. No tenemos células viables, así que es imposible, y además, no sé quién podría ser la mamá sustituta para un animal como este de 60 toneladas. Descartados los dinosaurios, Lanza piensa que el futuro inmediato de la clonación reproductiva está en otra carrera contrarreloj, la extinción. Cada semana, cada mes, cada año que perdemos, estamos perdiendo literalmente cientos de animales, genes muy valiosos que se están perdiendo para siempre. Ahora mismo ya está haciendo algo al respecto. Ya ha clonado un gaur, un buey asiático. Aunque el ternero murió a causa de una enfermedad, Lanza abrió un nuevo campo para la ciencia. Demostró que se podía usar una especie doméstica, en este caso una vaca lechera, para llevar adelante un embrión. El ternero de Gaur recibió el nombre de Noé. Generamos un precioso bebé que parecía una cría de reno. Ahora sabemos que esta tecnología funciona de verdad. Por ejemplo, aquí hay células de Gaur, células de Bongo. Lanza espera que Noé haya sido solo el principio. En su laboratorio conserva una valiosa arca congelada de animales en peligro de extinción. Un refrigerador pequeño podría salvar la diversidad genética de más de 2.000 animales. Nos gustaría intentar clonar a Xin Xin y Ling Ling. Las células de esos osos están congeladas en el Zoo Nacional de Washington. Tenemos la obligación moral de ayudar a que estos animales tengan una oportunidad. Lanza está construyendo el futuro de la clonación reproductiva animal con sus ya 5 años de experiencia en ACT. Mientras tanto, los avances en la clonación reproductiva humana siguen estando cubiertos de un halo de misterio y sospecha. En lo que respecta a la clonación terapéutica humana, los científicos como Lanza reconocen que no han hecho más que empezar. Para saber hacia dónde nos dirigimos, solo hay que mirar al lugar donde empezó todo. A 11 kilómetros de Edimburgo, en Escocia, se encuentra el Instituto Roslin, donde nació la oveja que cambió la ciencia para siempre, Dolly. Dolly fue sacrificada en febrero de 2003 a los 6 años, a causa de la infección pulmonar que padecía. Ian Wilmot, el científico que dirigía el equipo que creó a Dolly, se ha convertido en un hombre famoso internacionalmente. Últimamente se dedica a viajar por todo el mundo para asesorar a gobiernos, dar charlas y conceder entrevistas. Pero a pesar de tanto reconocimiento, Wilmot habla con modestia sobre sus logros científicos. Sabemos cómo producir un clon, pero no tenemos ni idea de qué proteínas del óvulo actúan sobre el núcleo transferido. No tenemos ni idea de lo que hacen cuando el proceso tiene éxito y conseguimos una cría. Desvelar esos secretos es precisamente lo que está intentando conseguir el equipo de Wilmot. Trabajan con células de ratón y están experimentando sobre cómo afectan distintas proteínas al desarrollo de los embriones clonados. Ser capaz de coger todos estos conocimientos y reunirlos y conseguir algún método para tratar las enfermedades sería un avance tan rápido como el que supuso Dolly. Abriría un campo amplísimo para la medicina y la ciencia. No solo comprenderíamos las normas genéticas que están detrás de defectos congénitos y de enfermedades como el cáncer, sino que además podríamos tener terapias con las que hoy solo podemos soñar. Por ahora, la clonación humana necesita óvulos. Las cuestiones que se plantean no son solo éticas y morales, sino también comerciales. Los óvulos humanos son caros. El proceso es incómodo para la donante. Y la calidad de los clones que producen no es constante. Si no evalúas la rentabilidad de lo que estás intentando desarrollar comercialmente, no llegarás a ninguna parte. Jeroen está ayudando a financiar las investigaciones de Wilmot, con la esperanza de que pueda conseguir las ventajas de la clonación sin depender de los embriones.
La solución podría estar en una técnica llamada diferenciación. Ofrece todas las ventajas de la clonación, pero sin necesidad de óvulo. A diferencia de la clonación reproductiva o terapéutica, la célula donante adulta no se fusionaría en un óvulo. En lugar de eso, sería tratada como un cóctel químico que la programaría para volver a ser una célula madre. Esa célula estaría lista para ser reprogramada y convertirse en prácticamente cualquier célula del cuerpo. Al eliminar la necesidad de usar un embrión, la diferenciación parece solucionar todos los problemas éticos, religiosos y morales que preocupan al reverendo Patrick Mahoney, entre otros. Es peor el remedio que la enfermedad. Cualquier cosa que altere la vida humana y cree en un laboratorio algo que pueda vivir por sí mismo es algo que tenemos que evitar. Y muchos temen que los avances producidos en el ámbito de la clonación terapéutica lleven al final a la clonación de un niño. Siempre está el asunto de doble filo, de cuál será el impacto de los nuevos conocimientos conseguidos. En cuanto al futuro, la clonación reproductiva y terapéutica en humanos se encuentra en una encrucijada. Los científicos quieren seguir adelante, explorando nuevas técnicas y tecnologías y expandiendo los límites de nuestros conocimientos. Para muchas personas, los avances científicos son su mejor y única esperanza. Otros temen que la clonación sea perjudicial y peligrosa. Para los líderes empresariales, los activistas, los legisladores, para todos, la clonación es una cuestión ineludible que todos tenemos que afrontar. Creo que es hora de reflexionar, de decidir cuáles son nuestros valores y hacia dónde queremos llevar la tecnología. No hay ningún imperativo tecnológico, estoy de acuerdo. Pero deducir de ahí que se puede impedir que individuos creativos realicen investigaciones punteras, para mí son dos cosas distintas. Tengo una lesión en la médula espinal. No hay ninguna operación posible en casos como el mío. He dedicado mi vida a hacer todo lo posible por aliviar esos sufrimientos. Y aquí está, aquí tenemos la solución. Y voy a hacer todo lo que pueda para intentar llevar esto a la práctica clínica y ayudar a la gente. Sería usar mis células para curar mi lesión, intentar ayudarme a volver a andar. Debemos hacer todo lo posible por conservar la dignidad y proteger la vida humana y no convertirla en una mercancía, un producto. Eso es lo que hace la clonación, y los peligros que conlleva hacen que cualquier posible beneficio quede en nada. ¿Qué harías si te pasara a ti? O si le pasara a alguien de tu familia, a alguien que quieres? ¿Cambiarías de opinión?